Ahí está la indicación ya. Si me ven bien, ahí hágame así. Si ve este cuadro, lo ve completo en buen sentido, o si lo puede leer, hágame así, por favor, ahí. O con un dedo hacia arriba. Ahí está. Excelente, muchas gracias. Ok, entonces hoy día quiero compartir con ustedes acerca de este tema que ahí le estaba mostrando. Habla acerca de lo que es la Cena del Señor, pero ahí como subtítulo podría poner las cuatro miradas de la Cena del Señor. Sí, vamos a compartir acerca de qué significa la Cena del Señor, qué estaba pasando en esa época y por qué Pablo va hablando acerca de este tema a los Corintios. Y luego de eso es también Pablo va a plantear estas miradas de cómo deberíamos hacerlo de buena forma. Así que ahí le invito a que podamos orar en primer lugar y dejar este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias por este tiempo que tenemos con tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno cada día y amado Dios, gracias porque podemos tener este hermoso recurso de la palabra de Dios y también la oración, de poder hablar contigo, pero también de poder conocerte. Señor, oro por este estudio para que tú nos guíes, abra nuestra mente, nuestro corazón y nos guíes, Señor, a toda verdad y justicia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy día, como ya les dije, el tema es la Cena del Señor. Ahí usted puede ir ya al texto en Primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios 11 va a tratar este tema acerca de la Cena del Señor, ¿sí? Específicamente vamos a estar viendo los versículos 17 al 33. Ahí si tiene su Biblia a mano, ahí lo puede estar buscando. Bien, entonces respecto a esto, la Cena del Señor, desde el comienzo, la iglesia era una costumbre de los creyentes que comieran juntos. Mire, vamos ahí a Hechos, vamos ahí a este pasaje. Mire lo que dice en Hechos 2, 42 y 46. Dice, y perseveraban en la doctrina, ¿sí? Y perseveraban en la doctrina, como bien, pero un momento ahí, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, la vida de los primeros creyentes, como bien sale ahí el título, dice, y perseverando el 46, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. Entonces vemos entonces que este era eh, una celebración común, ¿sí? Era una oportunidad para tener comunión y compartir con los menos inclusive privilegiados, ¿sí? Personas que estaban pasando inclusive necesidad en la iglesia, también era un tiempo para poder compartir con ellos. Sin duda, culminaba esta comida y se terminaba haciendo esta celebración que es la cena del Señor, eh, una comida o una fiesta de amor, puesto que inclusive el énfasis era mostrar el amor a los santos compartiendo los unos con los otros. Esa es un poquito la idea en esto. De igual forma, se recuerda también al Señor Jesucristo, ¿sí? Ahí lo vamos a estar viendo un poquito, pero esta fiesta es la fiesta llamada la fiesta ágape, como se llama en esa época, que es la palabra en su original del griego para amor, ¿sí? La fiesta de amor. Formaba parte de la adoración en Corintios que se había introducido, inclusive en esta fiesta se introdujeron graves abusos, ¿sí? Se estaba haciendo de mala forma. Como resultado, de hecho, las fiestas de amor estaban causando mucho más daño que beneficio. Y uno un poquito de los problemas, y vamos allá a la palabra de Dios, dice en el versículo 11 del capítulo 11, versículo 17, dice, pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto que entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís, vosotros esto no es de comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué?
¿No tenéis casa que coméis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces vemos entonces que acá hay un problema y hay un abuso que se estaba dando en la iglesia, ¿sí? En la iglesia estaban pasando diferentes situaciones que no eran muy buenas. En este caso, los problemas, como mencionaba ahí el versículo 18 en primer lugar, hay tres problemas fundamentales, ¿sí? En primer lugar, que se estaban haciendo diferentes grupitos dentro de la iglesia, y inclusive la gente comía su propio alimento en vez de tener comunión con los otros. Entonces se formaban estos grupos y se adelantaban también a comer la cena y unos comían y otros se quedaban sin comer. En segundo lugar, los ricos traían una gran cantidad de comida para sí mismos, mientras que los pobres pasaban hambre. Mira ahí los versículos del 20 y 21. Dice, cuando os reunís vosotros estos de comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y hay otro problema también, que había bebida en estas reuniones y otros obviamente se pasaban del límite de la raya del dominio, obviamente propio, y obviamente se emborrachaban. Entonces, estas cenas, más que ser un beneficio para compartir, era más de división, ¿sí? Algunos se juntaban con algunos, los más ricos traían comida y no la compartían, y además de esto, había personas borrachas en ese lugar. Así que era bastante grave. Los abusos, estos son los abusos en la cena del Señor, ¿sí? Nosotros como iglesia y las iglesias evangélicas reconocemos las ordenanzas del Señor Jesucristo que estableció para que su pueblo celebrara el bautismo y la cena del Señor. Son las dos ordenanzas que el Señor nos dejó, ¿sí? El bautismo y la cena del Señor. A la cena del Señor también inclusive se lo denomina ahí como cena o bien la acción de gracia, ¿sí? Acción de gracias también se denomina. Entonces vemos entonces que Jesucristo tomó la copa, ¿sí? Él tomó la copa ahí como ustedes podemos recordar también en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y dentro de eso tomó la copa, ¿sí? Tomó la copa y compartió, ¿sí? En esa última cena con los discípulos, el pan y la copa. Los ingredientes inclusive de una comida común de la época y los transformó en una experiencia inclusive espiritual y significativa para todos los creyentes. O sea, tomó algo común entre todos, algo que era bastante importante y era nutritivo en esa época y como también hoy en día el pan no sale también de nuestras casas. Pero sí es algo muy significativo. También se me recuerda que en misiones inclusive, para poder enseñar esto a las personas que son indígenas o tienen diferentes otras culturas, toman también lo más importante de su comida y de esa forma hacen la cena del Señor con algo muy simbólico de ellos. Entonces, respecto a eso, se tomó algo significativo para los creyentes. No obstante, el valor de la experiencia depende de la condición también del corazón que participen, las personas que participan, y inclusive este era el problema que había también en Corintios, la condición o cómo se presentaban al momento de comer la cena. Ahí, ahí usted puede buscar ahí en 1 Corintios 10, 16, dice la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces estamos hablando de algo sumamente importante, una ceremonia importante para la iglesia, lo cual debemos estar atentos de cómo nos debemos presentar. Llegar a la cena del Señor con un corazón que no está preparado es algo grave. También es una cosa seria recibir la cena de manera desubicada, inclusive, puesto que inclusive los corintios habían estado pecando al celebrar la cena del Señor. Dios inclusive lo estaba disciplinando. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, muchos duermen o bien han muerto. Miren lo que ahí dice ahí en el versículo 30, ¿sí? Eso es lo que dice en el versículo 30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya han muerto. La cena del Señor nos da la oportunidad de ser bendecidos y crecer inclusive espiritualmente y nos acercamos con una actitud, si nos acercamos obviamente con una actitud correcta.
debe hacer, pues, que para que la cena traiga bendición, o bien puede ser inclusive que pueda traer castigo. ¿Sí? Entonces ahí es sumamente importante la condición del corazón como nos debemos presentar. En primer lugar, ahí está el primer punto, dice, debemos mirar hacia atrás, ¿sí? Debemos mirar hacia atrás. El pan partido nos recuerda el cuerpo de Cristo entregado por nosotros y las copas nos recuerda la sangre derramada ahí como sale en el Nuevo Testamento, ahí los primeros evangelios, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo 26, donde el Señor Jesucristo celebra la cena. Es notable que Jesús, ¿sí? Que Jesús haya querido que sus seguidores recordaran inclusive siempre su muerte, ¿sí? La mayoría de nosotros tratamos inclusive de olvidar cómo algunas personas de nuestra familia inclusive murieron o por diferentes tipos de situaciones, pero el Señor Jesús quiere que recordemos la cena, cómo murió Él. Y la pregunta es ¿por qué? Porque todo lo que tenemos como creyentes se centra en esa muerte, en la muerte del Señor Jesucristo. Esa es la clave, ¿sí? No solamente la muerte, sino que la resurrección luego, pero tenemos que entender de que hubo una muerte, de que alguien puso su cuerpo, su sangre en sacrificio por nosotros. Ahí debemos recordar inclusive que murió porque esto es parte del mensaje del Evangelio, ¿sí? El mensaje del Evangelio, mire lo que dice ahí en 1 Corintios, ¿sí? En 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice lo siguiente, ahí también está mostrado en la pantalla, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces la muerte es algo, es un eje central en la vida del creyente, ¿sí? No es la vida no es la vida de nuestro Señor ni sus enseñanzas lo que salvará a los pecadores, sino la muerte propiamente tal. Por tanto, también debemos recordar que ¿por qué murió? Cristo murió por nuestros pecados. Como dice ahí en Isaías, Él fue nuestro sustituto. Mire lo que sigue diciendo ahí en los versículos en Isaías 53, 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? ¿Sí? Como sale ahí en Primera de Pedro, en su cuerpo, disculpen, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces vemos entonces que es sumamente importante, ¿sí? Este sacrificio que Cristo pagó nuestra deuda, que nosotros inclusive nosotros no podríamos pagar. También deberíamos recordar cómo murió, ¿sí? Él murió voluntariamente, eh, eh, expresando el mensaje, ¿sí? De que a través de él hay salvación, exhibiendo su amor para con nosotros. Miren lo que dice en Romanos 5:8. En Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se entregó su cuerpo en manos de hombres malvados y lo llevó sobre su cuerpo, y llevó sobre su cuerpo inclusive el pecado de todo el mundo. Entonces, en primer lugar, la primera mirada, debemos tener una mirada hacia atrás, ¿sí? Desde el versículo 23 al versículo 26a. Debemos tener una mirada hacia atrás. En segundo lugar, vamos a ver que debemos tener nuestro corazón delante, ¿sí? Esta es una mirada respecto a esto. Debemos tener nuestro corazón delante. Entonces vemos que esta celebración, la cena del Señor, ¿sí? La celebramos hasta que Él venga, ¿sí? Hasta que Él venga. El regreso del Señor Jesucristo y esa bendita esperanza de la iglesia y del creyente es de forma inclusive individual. Jesús no solo murió por nosotros, sino que resucitó y ascendió al cielo, ¿sí? Y un día, ¿sí, querido hermano? Un día regresará por nosotros. En la actualidad nosotros todos deberíamos ser, por cuanto le veamos, debemos ser semejantes a Él y vivir esta vida cada día conociéndolo más,
entendiendo más de su palabra y comunicando también con ellos, ¿sí? Hay un pasaje que me encanta ahí en Juan 17:2. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y Salvador, y a tu Hijo Jesucristo. Entonces la vida eterna parte, ¿sí? En momento que conocemos al Señor Jesucristo. Entonces ahí también, como dice en Primera de Juan, ¿sí? Miren lo que dice ahí en primera de Juan. En Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Entonces debemos tener nuestro corazón por delante, entendiendo de que Él va a venir por nosotros, ¿sí? Viene por nosotros. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Que nuestra mirada también debe ser a este evento, ¿sí? Teniendo en cuenta que somos hijos de Dios, ¿sí? Y esperamos esta bendita esperanza de que Él algún día va a venir por nosotros. En tercer lugar, ahí dice, como dice el pasaje, dice, debemos mirar a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, debemos mirar hacia atrás, debemos mirar también nuestro corazón, debemos mirar hacia adelante en este caso, y además de eso debemos mirar hacia adentro, ¿sí? Vamos a mirar entonces hacia adentro, ¿sí? Ahí creo que hay un pequeño error. El tercer punto es mirar hacia adentro, ¿sí? No es mirar hacia alrededor, sino que es mirar hacia adentro. Bien, entonces respecto a eso, Pablo nos dijo que teníamos que ser dignos para participar de la cena del Señor, ¿sí? Sino que solo deberíamos participar de manera digna. En una reunión, inclusive de oración en Escocia, el pastor observó una mujer de la congregación que no aceptó el pan y la copa al momento que se la pasaron. Y le dijo el anciano, sino que quedó sentada llorando. ¿Sí? Esta persona estaba llorando ahí en medio que están celebrando la cena. El pastor se dejó la mesa, se dejó al lado de ella y le dijo, tómalo, estimada hermana, es para pecadores, ¿sí? Y verdaderamente lo es, pero los pecadores salvados por gracia no deben tratar la cena de manera pecaminosa. Recuerde que esta celebración o conmemoración es para creyentes, personas que han puesto su fe en Cristo. Y de esa forma, Pablo nos anima a presentarnos de buena forma, ¿sí? A presentarnos de buena forma delante de Él. Entonces, respecto a esto, si vamos a participar dignamente, debemos examinar nuestro corazón, ¿sí? Examinar nuestro corazón, juzgar nuestros pecados y confesárselo al Señor. Ir a la mesa teniendo pecados sin confesar en nuestra vida es ser culpable del cuerpo y la sangre de Cristo. Dice, porque Él fue porque fue el pecado lo que lo clavó a esa cruz, ¿sí? Fue nuestro pecado que lo clavó a nuestra cruz. Entonces, ir a esta conmemoración que dio el Señor y que proclamó el Señor, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que Él sufrió, es algo sumamente importante. Si nosotros nos juzgamos nuestros propios pecados, entonces Dios nos juzgará y nos castigará hasta que confesemos y abandonemos nuestro pecado. Hay un hermoso recurso para el cristiano, siempre, querido hermano, acuérdese siempre en 1 Juan 1:9. Mire, vamos allá a 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y este es el bendito recurso que tiene el cristiano. Si ha fallado, si ha pecado contra el Señor, podemos tener esta oportunidad. Pero, querido hermano, no deje pasar la oportunidad de siempre confesar. Si cometió un pecado, no espere, ¿sí? Sino que vaya directamente al Señor y confiéselo de esa forma. Voy a abrir un poquito ahí. Los corintios no se ocupaban en examinarse a sí mismos, pero eran expertos en examinar inclusive a los demás. Cuando la iglesia se reunía, debemos tener cuidado. Cuando nos reunimos, debemos tener cuidado de no convertirnos en estos detectives inclusive religiosos, ¿sí? Juzgando a los demás, sino que cada uno
debe tomar conciencia y el Espíritu Santo redarguirlo de su pecado. Así que de eso, si comemos o bebemos indignamente esta cena, al momento de llegar comemos y bebemos el juicio. Como dice ahí, mire, espera un momento que se... Dice ahí el versículo 23, pero yo recibí del Señor lo que también es enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced todas estas cosas las veces que vivieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y vivieres la copa, la muerte del Señor Jesucristo anunciada hasta que Él venga, ¿sí? De manera que cualquiera que comiendo este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Ahí como dice el versículo 27. Entonces hay un castigo por presentarse indignamente a esta cena. Y ahí obviamente el versículo 30 lo especifica, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Que a la cena del Señor debo presentarme de buena forma, ¿sí? Con nuestros pecados confesados, si es que hay algo que confesar, si es que hay algo que arreglar con algún hermano, lo debo arreglar. Yo creo que me acuerdo de las primeras veces y creo que los primeros años cuando llegué a la iglesia, no sé si se acuerda, creo que en cierto momento, antes de tomar la cena del Señor, nosotros decíamos, bueno, puede saludar y abrazar a su hermano, y esa instancia inclusive era la instancia de poder ponerse a cuentas con algún hermano si había pasado, o había tenido algún malentendido y decía, pucha hermano, perdón, discúlpame, sé que tenemos que llegar a esta reunión de buena forma. Y esa era como la instancia como para poder compartir y poder tomar la cena en paz si es que había algo entre los hermanos. Creo que podría ser una buena señal, una buena cosa que podemos volver a instaurar en nuestra iglesia, pero si no, puede hacerlo antes. No es solamente de llegar a la iglesia y ahí arreglar el tema, sino que la idea es que lo pueda arreglar antes, ¿sí? Un llamado telefónico, una junta por Zoom, una junta por café, cualquier cosa, pero la idea es que podamos estar en paz con nuestros hermanos. Entonces, respecto a eso, en cuanto al tema del castigo, la disciplina es una forma inclusiva amorosa que Dios trata con sus hijos para alentarnos a la madurez. Mira ahí lo que dice en Hebreos. Vamos a ir a Hebreos, ¿sí? Y en Hebreos 12:6. Mire, vamos allá a Hebreos 12:6. En Hebreos 12:6 va a hablar acerca de esto, ¿sí? Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y dice, si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de tal cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como en aquellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces la disciplina tiene un objetivo primordial, que es para que nosotros podamos participar de la santidad del Señor. Si hay algo que usted, querido hermano o hermana, está haciendo mal y que no está honrando al Señor, el Señor va a poner su disciplina. Él quiere disciplinarnos y quiere guiarnos por el buen camino. Es como la idea de cuando un niño pequeño va a acercarse a una estufa caliente y obviamente los padres le dicen, no, 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 no te acerques. Pero va el hijo y comete este acto y se quema, ¿sí? Y ahí obviamente hay paleta para que pueda entender, ¿sí? Aparte del dolor y este dolor físico, que entienda que se asocia a algo malo. Entonces ahí viene la disciplina del buen padre. ¿Para qué? Para que no le vuelva a ocurrir esto a su hijo. Entonces por eso es bueno la disciplina, porque nos aparta de hacer algo mal y nos hace participar en estas cosas espirituales también de su santidad, de poder ver al Señor tal como es, ¿sí? Y no tergiversarlo. Entonces vemos entonces que
En primer lugar, estuvimos viendo de que debemos mirar hacia atrás, ¿sí? Debemos mirar hacia el sacrificio de Cristo, lo que hizo Él por nosotros. En segundo lugar, debemos mirar nuestro corazón, ¿sí? Hoy presente, ¿sí? Y en esta bendita esperanza, ¿sí? Que espera nuestro corazón a el día de mañana que Él va a volver. En tercer lugar, debemos mirar hacia adentro, ¿sí? Debemos mirar y examinarnos, como bien estamos hablando ahora, debemos examinarnos cómo llegamos a la cena del Señor. Y en tercer lugar, debemos mirar hasta a nuestro alrededor, ¿sí? Ahí vamos a partir en el versículo 33. Volvemos allá a 1 Corintios 11, ¿sí? Y ahí hablamos y vamos a hablar acerca del versículo 33. Entonces vemos entonces que debemos mirar a nuestro alrededor, ¿sí? No debemos mirar alrededor con el propósito de criticar a los demás, sino para discernir, ¿sí? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice ahí en 1 Corintios 11:27, ¿sí? 1 Corintios 11:27. 11:29, disculpe, 11:29. El 1 Corintios 11:29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Sí? Entonces vemos entonces que acá hay que tener esta actitud para poder discernir. ¿Sí? Quizás tengamos un significado doble. Debemos discernir su cuerpo en el pan, pero también en la iglesia que nos rodea, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Siendo solo el pan, nosotros con ser mucho, somos solo un cuerpo inclusive. Miren lo que es el versículo 17, ¿sí? El versículo 17 que es el que estábamos viendo ahí en 1 Corintios 10. Entonces, siendo un solo pan, ¿sí? Nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces da la idea entonces que somos uno, ¿sí? Somos uno en Cristo, somos una iglesia, ¿sí? La cena debería ser una demostración de la unidad de la iglesia, pero no había mucha unidad en la iglesia de Corintio, y por eso Pablo escribe esta carta. De hecho, la celebración de la cena del Señor era solo una demostración de la desunión que ellos inclusive tenían. La cena del Señor es una comida familiar y el Señor de la familia desea que sus hijos se amen mutuamente y se interesen los unos por los otros. Y esa era un poco la idea, de poder recordar al Señor Jesucristo y de esa forma también esperarse los unos a otros, compartir y saber más de los otros y compartir esta cena de amor para poder compartir también entre ricos y pobres o diferentes tipos de situaciones que se estaban dando en la iglesia. Es imposible que un creyente verdadero que se acerque al Señor, mientras que al mismo tiempo se halle separado de los creyentes, ¿sí? No se coincide, ¿sí? Un creyente verdadero que se acerca al Señor, ¿sí? Va a acercarse también a sus hermanos y a los creyentes. Entonces podemos recordar entonces que la muerte del Señor Jesucristo, ¿sí? Nos une, ¿sí? La muerte del Señor Jesucristo nos une. Mire lo que dice ahí en Primera de Juan, ¿sí? En Primera de Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amar unos a otros. Entonces, este es el mandamiento, ¿sí? Que debemos amarnos y ser un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo pensamiento, un solo sentir. Esto es un solo pan y una sola copa. Y de esa copa bebemos todos. Ninguna persona que no sea un creyente verdadero debería acercarse a la mesa, ni tampoco deberíamos venir a una mesa un creyente verdadero cuyo corazón no esté bien, si bien con Dios y con los demás creyentes. Pero aún así es el ánimo de poder volver al Señor, de poder recordar y entender de que tenemos un lindo recurso que es la confesión y poder acercarnos nuevamente al Señor. Y por eso nosotros en nuestra iglesia animamos siempre de participar de la cena y de ponerte a cuentas con el Señor. Esta es la razón por la cual muchas iglesias tienen un periodo de preparación espiritual antes de celebrar la cena. Es como lo que estábamos comentando, ¿sí? De que muchas iglesias esperan este tiempo para que puedan ponerse ahí en buena situación los hermanos.
y no obviamente celebrar la cena de forma indigna. Entonces, respecto a eso, la iglesia debe participar unida. ¿Qué se debe hacer para arreglar esto? Dice, inclusive algunos pueden preguntar, ¿qué puedo hacer entonces? Si, lo que tiene que hacer, querido hermano, es ponerse en cuenta en primer lugar su vida, ¿sí? Realmente cómo estoy para poder celebrar la cena del Señor, ¿sí? Cómo estoy para poder estar en esta reunión. La cena es una reunión importante, ¿sí? Debemos mirar hacia atrás, ¿sí? Debemos mirar nuestro corazón y esta esperanza. Debemos entonces también mirar, ¿sí? Hacia internamente y analizarnos, pero en tercer lugar también debemos mirar a nuestro alrededor, ¿sí? Teniendo en cuenta de que esta comida es la unión, o esta celebración es la unión también entre la iglesia, ¿sí? Y también de esa forma también recordamos al Señor Jesucristo en su pronta venida futura. Entonces, esta es una linda instancia, ¿sí? De poder, como bien dije, de recordar, de poder participar, y no deje pasar esta instancia, ¿sí? De la cena del Señor, teniendo en cuenta de que recordamos al Señor de que Él va a volver algún día, ¿sí? Seguimos recordando a través de la partición del pan y la copa, teniendo en cuenta que miramos hacia atrás, pero también lo esperamos de que algún día también Él venga por nosotros. Así, querido hermano, esto nos demuestra que en la iglesia de Corintios había bastantes desórdenes, ¿sí? Pero esto nos deja la enseñanza a nosotros que debemos también mirar también a nuestros hermanos y también cuál es también su necesidad, ¿sí? Qué es lo que está haciendo falta en nuestros hermanos, y también ser benevolente también con nuestros hermanos que están pasando algún tipo de necesidad. Así que, querido hermano, hermana, que espero que haya disfrutado este tiempo. Vamos a orar y ya terminar este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Señor, gracias por el estudio de tu palabra. Gracias porque podemos recordar la importancia de la cena, de este ágape, Señor, de amor, esta fiesta de amor, donde se celebra, amado Dios, la muerte, la resurrección, lo recordamos, que un día tú viniste por nosotros, pero también que algún día también vendrás por nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a poder presentarnos cada vez dignamente, Señor, delante de ti, Señor, para poder ser aceptos y agradables. Y si hay algo que confesar, que podamos confesar a usted, mi Dios, y que de esa forma pongámonos a cuenta. Y si hay algo que arreglar con los hermanos, lo podamos arreglar. Pero, amado Dios, siempre es el ánimo de que podamos recordar esta cena dignamente y teniendo en cuenta de que tú hiciste un gran sacrificio por nosotros. Somos hijos de Dios y de esa forma te honramos a ti. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.